En el siglo XIX, la oportunidad de viajar de un punto a otro era una promesa de progreso. En Colombia, un país atravesado por altas cordilleras, ríos caudalosos y selvas densas, esa promesa parecía más que lejana. Las distancias no solo se medían en kilómetros, sino también en tiempo. Había que invertir días, semanas y hasta meses para llegar a un lugar, hasta que se inventó el medio capaz de revolucionar las conexiones de múltiples territorios: el tren. Con él, la idea de conectar regiones, integrar economías y acortar el tiempo dejó de ser un sueño. Sin embargo, cuando el tren llegó a Colombia, lo hizo en medio de un entramado de intereses, disputas y decisiones que terminarían condicionando su destino. Esta es la historia del ferrocarril colombiano, un proyecto ambicioso, atravesado por ilusiones y por problemáticas decisiones políticas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Un país incomunicado. A mediados del siglo XIX, cuando Colombia todavía se llamaba República de la Nueva Granada, el país era un territorio difícil de recorrer. La comunicación entre sus regiones era precaria y el vínculo con el exterior era frágil. No se trataba solo de la circulación de los habitantes. Los problemas de comunicación afectaban de manera directa la economía del país, condicionada por la imposibilidad de mover mercancías de forma regular y eficiente. Debido a su situación geográfica, Bogotá, que ya en ese entonces era la capital del país, estaba prácticamente aislada, asentada en una meseta elevada de la cordillera de los Andes y sin conexión directa con la costa. Su única forma de comunicación dependía de caminos heredados del periodo colonial, rutas estrechas e irregulares que solían volverse intransitables en épocas de lluvia. Esta situación se repetía en otras partes del país, convirtiendo a la Nueva Granada en un conjunto de regiones cercanas entre sí, pero con deficiente conexión con la totalidad del territorio. Fue así como el río Magdalena, conocido por ser el más caudaloso y navegable del país, era la principal y casi única vía de comunicación entre el interior y la costa norte. Por él circulaban personas, mercancías y correspondencia, y gracias a sus aguas se sostenía buena parte del intercambio productivo. Aún así, no era capaz de garantizar la economía de un país atravesado por montañas. Además, había otra complicación: llegar a las orillas del río no era tarea fácil. La meseta andina, donde se asentaba Bogotá y donde vivía buena parte de la población, se encontraba a gran altura, muy por encima del curso del Magdalena. Mientras la vida política y administrativa se organizaba en esa planicie elevada, el río corría cientos de metros más abajo. Esta diferencia no era una simple característica, sino un verdadero obstáculo. Para llegar hasta las orillas del Magdalena, era necesario atravesar terrenos montañosos y climas diversos a través de caminos precarios e inestables. En estas condiciones, llegar al río se convertía en una experiencia lenta y sobre todo riesgosa. Mientras esto ocurría, al otro lado del Atlántico estaba ocurriendo un importante avance tecnológico, uno que pudo dar respuesta a los problemas de conexión que sufría la Nueva Granada. En Inglaterra y en la Europa continental, el ferrocarril comenzaba a transformar radicalmente la forma de viajar y comercializar. Las locomotoras a vapor, capaces de arrastrar grandes cargas a velocidad constante sobre rieles de hierro, habían demostrado una eficacia desconocida hasta el momento.
Este desarrollo no tardó en traducirse en un servicio regular de transporte. En 1825 se inauguró la línea ferroviaria entre Stockton y Darlington en Inglaterra, considerada la primera en ofrecer transporte público de pasajeros y mercancías. Donde antes había días de viaje, ahora había horas, y donde existían ciudades y pueblos desconectados, comenzaron a surgir redes que los unieron. Esta nueva forma de transporte pronto se replicaría en gran parte del mundo y Colombia, por supuesto, no sería la excepción. La llegada del tren. En 1835, una década después de la inauguración de la primera línea ferroviaria en Inglaterra, el Congreso de la Nueva Granada aprobó una ley que habilitaba la entrega de permisos para construir ferrocarriles en Panamá y Portobelo, jurisdicciones que en ese entonces formaban parte del país. Pero, ¿por qué elegir esos territorios y no invertir en Bogotá? Aunque la capital también necesitaba del tren, el objetivo era otro: unir por tierra los océanos Atlántico y Pacífico y así poder atravesar el Istmo de Panamá, una estrecha franja de tierra clave para el comercio internacional. Algunos años más tarde, entre 1849 y 1854, logró concretarse la construcción del ferrocarril de Panamá, financiado por capital privado estadounidense. Aunque no conectaba directamente con el interior del país ni con su capital, fue el primer tren de la Nueva Granada. Cruzaba el istmo de costa a costa y funcionaba como un paso seco estratégico para el traslado de mercancías entre ambos océanos. Gracias a esta experiencia, el ferrocarril comenzó a pensarse como una herramienta capaz de derribar los obstáculos geográficos del país. Las alturas de las cordilleras, las densas selvas y los ríos difíciles de navegar dejaron de verse como un impedimento para la comunicación y el traslado. Unir Bogotá con el río Magdalena dejó de parecer una fantasía y empezó a perfilarse como un objetivo posible. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a multiplicarse los proyectos ferroviarios orientados a conectar la capital con los puertos fluviales del Magdalena. Surgieron así iniciativas como el Ferrocarril de la Sabana, pensado para articular Bogotá con su entorno inmediato. También se proyectaron otros trazados con la misma lógica: los ferrocarriles de Cundinamarca, del norte, del sur y del nordeste, que buscaban vincular la capital y su región con el altiplano cundiboyacense, el oriente antioqueño y el sur del país. Pero el principal motor de la expansión ferroviaria no fue el transporte de pasajeros, sino la exportación de café, cultivo que hacia fines del siglo XIX se había convertido en el eje de la economía colombiana. Las líneas que llegaron a construirse partían sobre todo de las regiones productoras del grano y tenían como objetivo alcanzar los ríos navegables y los puertos marítimos, más que articular el territorio nacional o integrar sus distintas regiones entre sí. Gracias a esto, la centralización del café terminó marcando el destino del sistema ferroviario colombiano. La red que se fue formando resultó eficaz para sostener durante algunas décadas el modelo exportador basado en el café, pero también quedó fragmentada. Las líneas regionales apenas se conectaban entre sí y había poca articulación con las necesidades del mercado interno. Más allá de estas limitaciones, durante los últimos años del siglo XIX y los comienzos del XX, la red ferroviaria colombiana experimentó una rápida expansión. De apenas 236 kilómetros construidos en 1885, pasó a 875 en 1910 y alcanzó los 2.700 kilómetros hacia 1930. La red crecía en extensión y alcance, aunque no guiada por una idea de integración nacional, sino por intereses regionales y necesidades de exportación. Además, la propiedad de las líneas recaía mayormente en autoridades provinciales, lo que reforzó el carácter fragmentado del sistema y dificultó la conformación de una red ferroviaria verdaderamente nacional. El sueño de una red nacional. Con el paso de las décadas, el esquema ferroviario fragmentado comenzó a exhibir sus debilidades. Muchas de esas administraciones no contaban con los recursos ni la capacidad técnica necesaria para sostener el sistema.
Las vías se deterioraban, el material rodante quedaba obsoleto y la inversión en mantenimiento y modernización era insuficiente. Aunque existían rieles y locomotoras, en la práctica el servicio funcionaba de manera desigual, con algunos tramos activos y otros tanto virtualmente abandonados, lo que atentó contra la confiabilidad y la competitividad del sistema. Frente a ese panorama, comenzó a imponerse la idea de que solo una intervención directa del Estado podía evitar el colapso del sistema y darle al ferrocarril un alcance verdaderamente nacional. Finalmente, en 1954, el transporte férreo fue nacionalizado con la creación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. El objetivo era unificar el sistema ferroviario del país y hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de su infraestructura y equipos. Se buscaba reemplazar la fragmentada administración por una unificada y de alcance nacional. Aunque la incorporación se realizó casi sin introducir mejoras en las ya precarias condiciones físicas y operativas heredadas, en 1961 fue posible integrar las líneas construidas anteriormente. De esta manera se pudo conectar entre sí las principales ciudades del país con los puertos de Santa Marta y Buenaventura. Ese mismo año alcanzó su máxima extensión, estimada en 3.431 kilómetros. Con este sistema y durante poco más de una década, el ferrocarril desempeñó un papel relativamente importante en el desarrollo económico del país. Alcanzó volúmenes de operación cercanos a los 3 millones de toneladas para el año 1974, lo que representaba el 12% del total de la carga movilizada de Colombia. Por primera vez parecía que estaban dadas las condiciones para tener un tren de alcance nacional y por sobre todas las cosas funcional para el país. Sin embargo, el proyecto de una Colombia unida por rieles pronto mostraría sus limitaciones. Deudas y mala administración. El breve periodo de expansión y articulación nacional fue más frágil de lo que parecía. Aunque la nacionalización había puesto el servicio en marcha, no había podido resolver cuestiones estructurales. Aún persistían problemas de infraestructura, financieros y sobre todo políticos. A mediados de la década de 1960, el sistema ferroviario colombiano comenzó a verse seriamente amenazado por los altos costos de mantenimiento que imponían tanto la geografía del país como el deterioro de gran parte de su infraestructura. Si bien el ferrocarril había recibido tareas de conservación a lo largo de su historia, estas fueron irregulares e insuficientes y no lograron revertir décadas de falta de modernización. En un territorio atravesado por cordilleras, lluvias intensas y frecuentes deslizamientos, sostener la red era una tarea compleja. Aún así, ¿alcanzaron las condiciones geográficas para explicar el abrupto deterioro del tren? Más allá del terreno, el problema del mantenimiento estaba ligado a una cuestión aún más profunda: las finanzas del sistema ferroviario. Aunque recién en la década del 70 comenzó a hacerse visible la crisis financiera de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, sus causas no eran recientes. Los desequilibrios económicos acompañaban al ferrocarril desde su inicio. Durante el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, la construcción y expansión de las líneas férreas se financió en gran medida mediante endeudamiento, tanto interno como externo. Se emitieron bonos ferroviarios y se contrajeron créditos internacionales, especialmente en periodos de auge exportador como el del café o cada vez que se intentaba reactivar al sistema. A esto se sumó una defectuosa administración, primero entre las distintas regiones y más tarde en el propio Estado Nacional. Endeudarse para llevar adelante grandes obras de infraestructura no es en sí una mala práctica. De hecho, es algo habitual y muchas veces hasta necesario. Sin embargo, el problema se terminó de cristalizar cuando los trenes empezaron a operar. Muchas líneas nunca alcanzaron la rentabilidad esperada y los ingresos generados por el servicio ferroviario resultaron insuficientes para cubrir los compromisos financieros asumidos. Las deudas se acumulaban año tras año, mientras los recursos disponibles para el mantenimiento y la modernización se volvían cada vez más escasos. Ese deterioro impactaba directamente en la calidad del servicio, reducía la demanda y con ella los ingresos.
Básicamente un círculo vicioso, difícil de romper. Queda entonces una pregunta abierta. ¿Una mayor voluntad política hubiera alcanzado para enfrentar y contener las dificultades financieras? Las carreteras, la pesadilla del ferrocarril. Hacia comienzos de la década de 1980, la crisis administrativa y financiera de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alcanzó tal magnitud que el propio Estado comenzó a dudar de la viabilidad del transporte férreo. Entre 1986 y 1987, el Gobierno Nacional decidió evaluar la viabilidad económica del sistema. El estado del ferrocarril era alarmante. En aquellos años el país contaba con unos 3.300 kilómetros de vía férrea, pero solo alrededor de 2.600 estaban en uso efectivo y menos del 20% de las locomotoras se encontraban en operación. Al analizar estos números y hacer estudios de viabilidad, el gobierno llegó a una conclusión. No resultaba conveniente operar el ferrocarril en esas condiciones. En este punto me parece importante mencionar que para ese entonces el servicio regular de transporte de pasajeros había desaparecido casi por completo. Finalmente, la Ley 21 de 1988 puso en marcha un proceso de transformación del sector ferroviario. La norma abrió el camino hacia la reestructuración de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, iniciando su desmantelamiento y la transición hacia un esquema mixto, donde el Estado cedería la operación al sector privado. Pero definitivamente, el declive del ferrocarril no puede explicarse únicamente por sus problemas financieros ni por la falta de inversión en infraestructura. Lo cierto es que desde al menos la década de 1950, buena parte de la dirigencia política colombiana no tenía intenciones de que un sistema ferroviario nacional funcionara. Mientras el tren acumulaba déficits y postergaciones, muchos políticos miraron en otra dirección, hacia las carreteras. Uno de los primeros en impulsar con fuerza este giro fue el presidente Mariano Ospina Pérez, quien gobernó Colombia entre 1946 y 1950. Su gobierno reforzó la idea de que la integración nacional debía lograrse por medio del asfalto. Luego, durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, las carreteras se volvieron un emblema de modernización. Aunque bajo su gobierno se creó Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Rojas Pinilla impulsó la construcción masiva de autopistas y caminos para camiones y buses. Sin embargo, la apuesta por las carreteras se consolidó bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970. Durante su mandato, se fortalecieron los organismos encargados de la planificación y ejecución de la infraestructura vial y se creó el Fondo Vial Nacional, un mecanismo clave de financiación que recaudaba impuestos para la construcción y mantenimiento de carreteras. Bajo ese esquema, los trenes fueron perdiendo centralidad y pasaron a ser percibidos como un estorbo. Para cuando la década de 1980 llegó, estaban dadas las condiciones para que el ferrocarril empezara a ser desmantelado. Para el gobierno de Virgilio Barco, no fue difícil comenzar lo que sería el fin de un sistema estatal integrado, pero más que una transformación, fue el sello de un proceso que llevaba décadas, el del abandono del ferrocarril como política de Estado. El último golpe. Aunque la Ley 21 de 1988 puso en marcha el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la disolución definitiva de la empresa se concretó en 1991 durante la presidencia de César Gaviria. El ferrocarril estatal fue declarado inviable y dejó de ser concebido como una política pública prioritaria. Fue así como se creó la empresa colombiana de vías férreas, Ferrovías, encargada de mantener, modernizar y administrar la red férrea nacional, mientras que la operación quedó en manos de actores privados. Pero para sorpresa de pocos, nuevamente las cosas no funcionarían. Durante la primera mitad de los 90, el Estado intentó sostener y reconvertir el sistema ferroviario a través de un ambicioso programa de inversiones. Entre 1991 y 1995 se destinaron $338 millones para la rehabilitación de más de 1.600 kilómetros de vía y la recuperación de estaciones y bodegas.
Pero otra vez, la mala planificación y ejecución de estas inversiones impidieron revertir el deterioro estructural de Ferrocarril. Ante el fracaso de las inversiones, el gobierno profundizó el viraje hacia el sector privado y entre 1998 y 1999 adjudicó las concesiones de las redes férreas del Pacífico y del Atlántico. Estas concesiones se limitaron a corredores puntuales y económicamente viables, orientados solo a cargas específicas que no contemplaban el transporte de pasajeros. Lejos de reactivar el ferrocarril como un sistema integrado, se consolidó el papel secundario del tren, un servicio fragmentado y relegado frente al predominio de las carreteras. En los años 2000, el proceso de repliegue del ferrocarril se terminó de institucionalizar. En 2003 se liquidó Ferrovías y sus contratos de concesión fueron transferidos al Instituto Nacional de Concesiones INCO, que en la actualidad pasó a llamarse Agencia Nacional de Infraestructura ANI, una entidad creada para planear, estructurar y administrar proyectos de infraestructura con participación de capital privado en todos los modos de transporte. Con este traspaso, el ferrocarril quedó definitivamente subsumido a un esquema de concesiones más amplio, sin una política ferroviaria específica ni un proyecto de recuperación del sistema. Durante los primeros 20 años del 2000, la mayor parte de la operación se concentró en corredores de carga concesionados, en particular el de Chiriguaná-Santa Marta, que movilizó millones de toneladas de carbón, y en menor medida los tramos La Dorada, Chiriguaná y Bogotá-Belencito, donde también hubo transporte de mercancías y servicios puntuales. Estas actividades no constituyeron un sistema de transporte ferroviario nacional, sino solo servicios aislados en una red fragmentada, con apenas alrededor del 30% de la red en operación hacia comienzos del 2020. Respecto al transporte de pasajeros, solo se sostuvieron operaciones regionales. En la Sabana de Bogotá se mantuvo el tren turístico de la Sabana y en 2025 se reactivó el tramo Paipa-Sogamoso en Boyacá con trenes de pasajeros recreativos y turísticos. La última noticia relevante respecto al tren a nivel nacional fue en el año 2024, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la creación de la Agencia Nacional Férrea como parte de su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Sin embargo, al mirar hacia atrás, resulta difícil imaginar que el ferrocarril pueda unir al país como un sistema nacional. La experiencia acumulada sugiere que, sin una política sostenida y de largo plazo, los proyectos difícilmente se traduzcan en transformaciones reales. Conclusiones. Desde mediados del siglo XX resultan llamativas las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos de Colombia respecto al tren. El ferrocarril es un medio de transporte que, bien administrado y en corredores adecuados, puede ser más rentable, más seguro y más eficiente que las carreteras. Transporta grandes volúmenes de carga y pasajeros con menor consumo de energía, menos personal y un desgaste significativamente menor de la infraestructura. Además, al operar en corredores exclusivos y con control centralizado, reduce de forma drástica la posibilidad de accidentes en comparación con el tránsito carretero. El fracaso en Colombia no responde a una imposibilidad técnica, sino a decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Gracias a todos por llegar hasta el final y conocer de primera mano estas historias que han marcado las dinámicas sociales de nuestro país. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores y, por supuesto, a los miembros que nos apoyan de manera incondicional. Hoy vamos a saludar a Milton Humberto Zambrano. Milton, gracias por tu apoyo y por tu aporte con nuestro canal. A todos gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.